En esta segunda etapa del Diván de Aldalán nos ha acompañado los ecosistemas profesionales, la colaboración, la inclusión, incluso el compromiso político por la empleabilidad y la competitividad. Transversalmente se ha sentado en nuestro diván la igualdad, que la han traído todas las personas que han estado junto a nosotros y a nosotras, y hoy la igualdad ocupa un lugar central en este espacio gracias a Begoña Murguialday, directora de la consultoría de igualdad Murguibe, que nos acompaña hoy. Egunon, Begoña. Egunon, Nadia, y muchas gracias por esta invitación. La verdad es que es muy agradable, ¿no?, poder estar encima casi con vecinas que no nos conocemos mucho, pero que nos queremos, y bueno, buscar un momento para conversar y también contar, ¿no?, un poco a la sociedad lo que hacemos y lo que aportamos, pues es de agradecer. Es que el casco. Y que coincidimos en muchos pensamientos, en acciones y yo creo que sobre todo, Begoña, en valores que vamos a comentar hoy. O sea que seguro que sí. Pues agradecer a este diván y a ti por volvernos a acercar. Hoy, como os comentaba, vamos a poner en el centro la igualdad. Begoña es licenciada en psicología, agente de igualdad entre mujeres y hombres, y tiene una larga trayectoria profesional encaminada al desarrollo de la mujer. Ocupó 5 años el puesto de responsable de área de salud, empleo, formación y relaciones laborales en Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, y en 1995 funda Murguibe, consultoría, investigación y formación por la igualdad. Exacto. Y también es vicepresidenta de AED, que es la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya. Eso es. Cuéntanos un poquito tú en primera persona el recorrido que has emprendido en este campo, Begoña. Bueno, pues yo creo que al final lo que se nos ve siempre tiene esa parte oculta del iceberg, que es lo que nos va construyendo a las personas y en nuestras opciones en la vida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo siempre cuento que vengo de una familia en la que mi madre, sobre todo mujer navarra del campo, apostó por dar formación a sus hijas. Mayoría somos 4 hijas y un hijo, pero bueno, tenía claro que la formación y la educación nos iba a dar una mayor autonomía, sobre todo, ¿no? No tanto dignidad, sí autonomía y valores, y yo creo que ese fue un empeño que nos ha marcado mucho en casa, ¿no? Y fruto de eso, bueno, pues también viví en la época de la década de los años 70 con un boom político muy interesante en Euskadi, y de la mano también un boom muy interesante en los movimientos feministas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo vengo de una casa en la que teníamos amplias tertulias y debates pues sobre el feminismo, sobre el derecho al aborto, sobre si hay que pagar o no el trabajo de la ama de casa. Y bueno, pues eran debates que todas mis personas mayores eran más mayores, pero a mí eso me pilló con 10 años, 11 años. O sea, yo a los 12 años leía a Lidia Falcón, para que os hagáis una idea, ¿no? Lo llevas en el ADN, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero luego en lo que es en el ambiente y en los valores, sí. Y eso, bueno, la verdad es que me hizo hacer una mirada siempre hacia, no tanto a la mujer, que a mí siempre me gusta hablar de en plural, de las mujeres, ¿no? Sí a la cuestión de, bueno, cuánto malestar, ¿no?, había en las vidas de las mujeres causadas por esa desigualdad y esos desequilibrios que yo ya veía, ¿no?, de joven, ¿no? Pues en el ámbito no solo del empleo, de la violencia, de la sexualidad, que fue un campo que también me interesó mucho durante un tiempo. Y bueno, pues eso me fue encaminando a que, bueno, quise estudiar sexología, no pudo ser, hice psicología, y la verdad es que sí que tenía claro que me quería dedicar a esta parte más de lo social, ¿no?, y de cómo impacta en nuestras vidas negativamente esta desigualdad estructural, ¿no? Y al limón, pues se creó Emakunde, me presenté tras un anuncio en prensa, y bueno, pues la verdad es que eso yo creo que ha sido ya el pistoletazo profesional, ¿no? Es decir, que siempre he estado queriendo trabajar en este ámbito. Nunca hubiera pensado que las instituciones en un momento dado se fueran a trabajar ahí de una manera tan decidida como Gobierno vasco. Sí que había ayuntamientos tímidos con algunas cosas y así. Y bueno, pues yo creo que eso fue, ¿no? Entré con 27 años sin conocer muy bien qué era esto de la administración vasca,
y bueno, pues me tocó, éramos 4 y un tambor entonces en Emakunde, y la verdad es que, bueno, pues fue toda una oportunidad. Sudé mucho, pero fue toda una oportunidad de aprender, porque además, bueno, pues tanto la directora Charo Arteaga como Itziar Fernández apostaron por mí y me hicieron viajar y traer experiencias de otros sitios, de los países nórdicos, etcétera, que hoy son las culpables, como suelo decir yo, ¿no? Pues de, por ejemplo, trabajar planes de igualdad en las empresas. Eso fue una experiencia base, ¿no?, que vimos en Gran Bretaña hace muchísimo tiempo, y que luego, bueno, pues aquí lo fuimos madurando con otros institutos de la mujer, y que son nuestros planes de igualdad de hoy de las empresas, regulado por normativas, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate tú, muchos años, o sea, son 27 años en Murribe, porque sí que es verdad que decidí en un momento dado, bueno, pues que el ritmo de la administración quizás no era para mi ritmo existencial, y vi en otros escenarios que desde la consultoría privada se podría trabajar, y que además aquí había necesidad también de echar mano de profesionales. Y bueno, pues me lancé en el año 95. Tuve a mi primera hija y formé Murribe, y después de 27 años, pues ahí estamos, con otra segunda hija, y bueno, pues con un equipo estupendísimo trabajando. Ahí también coincidimos, Begoña, ¿eh? ¿Cuánta sintonía? Porque yo también constituí Aldalán con mi primer hijo. ¿Ves tú? Y tengo el segundo, o sea que cuántas cosas en común, ¿no? Sí, sí. También personales, ahora que comentabas. Bueno, hablando de planes de igualdad, diseño, puesta en marcha y planes de conciliación, que muchas veces van de la mano, ¿no? Veía el dato en tu LinkedIn y currículum, más de 240 planes que has puesto en marcha en organizaciones públicas y privadas. Sí, la verdad es que desde que empezamos a trabajar como Murribe, incluso, sí, fundamentalmente, quizás la apuesta en los primeros años eran más las propias administraciones. Bueno, pues teníamos ahí un mandato en el 2005 de una ley, entonces, bueno, pues hay ayuntamientos, las diputaciones, los propios departamentos del gobierno vasco, bueno, pues empezaron a tener que elaborar sus planes de igualdad, y ahí tuvimos mucho, y seguimos, de alguna manera es nuestra clientela amorosa, sobre todo lo que tiene que ver con la parte más local. Nos gusta mucho la vida de los municipios. Y luego, bueno, pues tímidamente sí que es verdad que al hilo también de esa figura que se creó en el 95, impulsada también por Emakunde, en la que todavía estaba yo por ahí metiendo el dedo, se creó esa figura, ¿no?, de entidad colaboradora para la igualdad, como también para dar ese plus, ¿no?, de diferencia a aquellas empresas que quisieran hacer un trabajo, ¿no?, activo a favor de la igualdad. Pues la verdad es que en estos años, pues también tímidamente han ido entrando muchas más empresas, y ya el pistoletazo final ha sido los últimos reales decretos, ¿no?, en el que, bueno, las empresas sí o sí, con determinado volumen de plantilla, pues están obligadas a tener esos diagnósticos y esos planes de igualdad, ¿no? Y luego en los últimos años, bueno, pues también hemos hecho unas alianzas muy interesantes, ¿no? Acabamos de hacer una alianza con ASLE también, para ser un poco la consultora referente y asesora para sus empresas, y también llevamos 2 años con la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, que son más de 800 empresas, pues que efectivamente ahí también hay una labor muy interesante. Una labor muy interesante que hacer, ¿no? Mucho trabajo de fondo. ¿Qué evolución ha tenido la igualdad, ¿no? Sí que nos has comentado ahora dentro de las administraciones públicas, empresas privadas, con las nuevas normativas. ¿Cómo ves la evolución en general de la sociedad y las empresas? Hay para contar para mucho, ¿no? Hombre, yo sí que veo desde que empecé, ¿no?, en Emakunde en el año 90, han pasado ya 32 años. Hombre, yo creo que ahora estamos ante un cierto, y además lo suele decir siempre Amelia Valcárcel, ¿no?, ante un cierto espejismo de la igualdad, ¿no? O sea, yo creo que ya la desigualdad, la discriminación, nadie lo aprueba, ya está eso como, vamos, esto no se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, pero en la teoría, ¿no? Y en la práctica igual también se quiere, ¿no? Pero yo creo que luego en la realidad estamos en ese espejismo de igualdad que cuesta mucho, ¿no?, en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones empresariales, pero en cualquiera, Ahora estamos también trabajando con empresas o entidades del tercer sector, ¿no?, que ya tienen una sensibilidad, parece especial, pero bueno, hay unas formas de hacer en las empresas que todavía no sacan a la luz, ¿no?, esas discriminaciones indirectas, esas desigualdades indirectas, ¿no? Entonces yo creo que ahora el reto que nos estamos viendo mucho es que no por no discriminar
estás garantizando la igualdad. Y esto traducirlo en un plan de trabajo pues cuesta mucho, ¿no? Es decir, vas a alguna empresa, a una organización, a ver, aquí no decimos a las mujeres que no sean directivas, pero luego vas al dato y sabemos lo que pasa, no hay, ¿no? Entonces, el salto ese del por qué no hay, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Porque en general hay una tendencia a, como no prohibimos, pues será que ellas no quieren, pues será que no sé qué, ¿no? Y no actuamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una labor interesante, ¿no? La de pasar de esas situaciones de discriminaciones indirectas, ¿no? De dar por hecho que todo está igualitario, y no es verdad. O sea, las mujeres hoy por hoy tenemos un punto de partida con todo el tema de nuestra conciliación y de nuestro rol de los cuidados, que no estamos en igualdad, pero ni nosotras ya adultas ni nuestras jóvenes, no es verdad. O sea, hay todavía una desigualdad estructural y un mandato social que todavía nos pone en cierta división sexual del trabajo y del tiempo y de los cuidados, ¿no? Entonces, hemos avanzado, porque yo creo que ya no es políticamente correcto esto, ¿no? Bueno, de momento, hasta que vengan otros aires también de la ultraderecha y derechas, que vete a saber lo que pasa, que decir que esto tampoco está asegurado. Del todo, no está asegurado, ¿no? Esto, Simone de Beauvoir... Hay que estar alerta, ¿no? Sí, Simone de Beauvoir siempre decía, o sea, tenemos que estar alerta siempre, porque siempre habrá una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis religiosa, una crisis bélica, que efectivamente nos haga retroceder, ¿no? Y cuestionar otra vez los derechos que hemos conseguido las mujeres, ¿no? Entonces, esto está ahí, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, yo creo que por imagen, por también a veces, yo creo que en Euskadi veo mucha diferencia con respecto a otras comunidades autónomas, ¿no? Los elementos y los valores, y tú seguro que en el ámbito del empleo lo ves, ¿no? De la competitividad, de la innovación, de la responsabilidad social corporativa, o sea, son valores que van entrando en las empresas, y esto nos viene muy bien cuando tú metes el valor de la igualdad de forma transversal, ¿no? Y la gente está más receptiva, ¿no? Puede ser que no lo entienda, pero no te dicen de entrada que no, ¿no? Entonces, y ahí sí que vemos que hay una oportunidad, ¿no? En ese sentido. No, en este momento, actualmente, el punto ahora mismo es: no aprobamos la discriminación, pero sigue habiendo desigualdad. Exacto. ¿Y qué pasos tenemos que hacer desde la sociedad en general, las empresas en particular, la administración pública, o pequeños pasos, ¿no? Bueno, yo creo que uno que es muy importante es visibilizar un rato y otro rato y otro rato la desigualdad, ¿no? O sea, yo creo que me da lo mismo, o sea, en una conversación de la calle con tus amistades, ¿no? Eso es, con tus amistades, con tu familia, cuando vas al pueblo, en una empresa, cuando estás o sea, en cualquier organización, ámbito. Todo el mundo dice, no, pues yo creo que esto no puede ser, ¿no? La brecha salarial. Esto es que no me lo puedo creer. Digo, no, si no es una cuestión de fe, es una cuestión de datos. Tú vete a los datos y efectivamente vas a ver que esto es así. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar y lo que tenemos que trabajar es en por qué está pasando estas cosas todavía hoy, ¿no? O sea, por qué en una sociedad como la que tenemos, pero esto lo he oído yo desde hace 30 años, que las mujeres tenemos tanto más cualificación que los hombres, que nuestros compañeros de universidad. Tardamos de una media de 3 años a entrar al mercado laboral, entramos y salimos, tenemos los peores trabajos, los trabajos que hacemos, esta sociedad ha decidido que se paga menos, y además a veces, bueno, pues son los primeros que se pierden, ¿no? Es decir, toda esta construcción social es la que tenemos que darle una vuelta, ¿no? O sea, hay una desigualdad estructural totalmente de punto de partida, y esto hay que contarlo, porque yo creo que quizás nosotras, que venimos de haberlo visto más directamente o más un poco a lo bruto, y ahora esto no se ve, queda muy civilino, pero luego cuando te das cuenta de las elecciones que hacen los chicos, las chicas, bueno, no solo, o sea, cuando vas a los datos son tozudos, o sea, son tozudos en todo, ¿no? En que entramos a peores empleos, más tarde ganamos menos, no estamos en los puestos de dirección ni en los consejos de administración, y esto es una realidad, y no se sostiene con que las mujeres no queremos, y no se sostiene con que las mujeres no podemos, y no se sostiene con que las mujeres no sabemos. O sea, esto no es así, ¿no? Entonces, yo creo que el más importante que hay que ser como pesadas es en visibilizar esto, ¿no? Y contarlo una y otra vez, y a partir de ahí, bueno, pues qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Y supuestamente cada entidad y cada organización tendrá que articular un poco sus distintas estrategias, ¿no? Si tú estás en una organización, una empresa en la que no hay casi chicas, ¿no?
pues porque es un sector muy industrial, etcétera, bueno, pues tendrás que hacer una reflexión de qué puedo hacer para que entren más, Cada para uno, que esto ¿no? más, Desde su... sí, para que esto sea más atractiva, espacio, esta ¿no? empresa, etcétera, ¿no? Un poco desde ahí. Sí, más atractiva y tener unos valores, ¿no? Que al final, mirándolo económicamente, te puede hacer más competitivo, ¿no? Y mirándolo desde el punto de vista más humano, sostenible, bueno, pues también hay que empujar hacia este campo. Sí, y además es que es eficacia pura y dura, o sea, es verdad que es una cuestión que siempre hemos dicho, ¿no? Que es de justicia, pero al final también es de eficacia, o sea, somos mayoría en Euskadi, somos mayoría en el mundo, o sea, más del 52% somos mujeres. Entonces no se sostiene que luego cuando vas a los ámbitos de poder, de decisión, de toma de decisiones, no estemos representadas. No estemos, porque aquí la cuestión no solo es que tengamos recursos, sino la pregunta es quién usa esos recursos, ¿no? Quién los controla y quién decide que esos recursos sean para aquí o sean para allá, ¿no? Es decir, yo hace mucho tiempo, ahora pues van más mis compañeras, ¿no? Pero cuando iba mucho a los municipios y a los ayuntamientos, ¿no? Y siempre salía que una asignatura pendiente es que no había un centro de día, que no había una rescola, ¿no? Hace 20 años, seguro que ahora igual también pasa, ¿no? Entonces, siempre la respuesta desde el ayuntamiento y con tranquilidad, decía, no, es que no tenemos espacios para crear esto y tal, ¿no? Y a mí me gustaba darme una vuelta por el municipio y siempre contaba lo mismo, 1, 2, 3 campos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y no me meto, pero, o sea, un pueblo de 12.000 habitantes, 3 campos de fútbol y me dices que no tienes espacio para montar una residencia de personas mayores, una ludoteca, una horrescola, y dices, no, esto es voluntad política, ¿no? Entonces, yo creo que es como todo, ¿no? Es decir, tenemos recursos, ¿no? Pero ¿quién hace uso de esos recursos, ¿no? Tenemos el derecho a tener licencias por paternidad y maternidad, excedencias, tenemos derecho todas las personas trabajadoras, ¿no? Los hombres y las mujeres. ¿Quién usa que esto, no? Pues apenas el 85% de las mujeres, no, apenas no, sobre todo el 85% de lo que tiene que ver con las excedencias somos las mujeres de Euskadi, ¿no? Entonces, esto hay que darle una vuelta, ¿no? Entonces, la siguiente es decir, no, pues lo cogen porque quieren. Bueno, todas las decisiones que tomamos en la vida no son así, tan neutrales, ¿no? Todas están mediatizadas, ¿no? Entonces, hay que revolver un poco lo que decías tú, ¿no? La cultura, los valores, todas estas cuestiones. Trabajo que nos ponemos sobre la mesa, ¿no? Lo primero, detectar dónde están estas desigualdades, ¿no? Que se pueden hacer más invisibles ahora con esa mirada o esa sensación de que hemos dicho no a la discriminación. Tenemos recursos, pero hay que gestionarlos de manera adecuada. Y luego, tercero, o en primer lugar, voluntad, ¿no? Una voluntad de cambio y desarrollo por las mujeres. Y luego yo creo que un reto que tenemos ahora, ¿no? Y yo creo que, bueno, el mes pasado se ha reformulado nuestra Ley Vasca de Igualdad, que venía del 2005 y ahora se ha vuelto a reformular, y uno de los guiños que se está haciendo, pero bueno, yo creo que es a nivel también internacional y europeo, y también aquí, es la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? O sea, quiere decir que lo mismo que hemos hecho un trabajo por entender que cuando hablamos del hombre, pues no hablamos de las mujeres, es el hombre, y entonces hay que hablar de los hombres y las mujeres, ¿no? Y intentar un poco también tener esta pluralidad. Cuando hablamos de las mujeres también no hay un modelo de mujer, ¿no? Hay muchos modelos, hay muchas situaciones de mujeres, ¿no? Y yo creo que este también es un reto que tenemos ahora, ¿no? Desde las políticas públicas, desde las empresas, ¿no? O sea, yo creo que hay de forma interseccional muchas cuestiones que todavía a veces nos dificultan mucho más y nos dificultan, vamos un poco al punto de partida, ¿no? Esa visibilidad, ¿no? Yo qué sé, la edad pues nos marca mucho, ¿no? La orientación sexual, los aspectos, ¿no? Las culturas, ¿no? Etcétera. Yo creo que la discapacidad o no discapacidad, bueno, son elementos que dentro de también las mujeres también nos diferencian mucho. La diversidad. A la hora de eso es, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad que tenemos también para mejorar en nuestra gestión, ¿no? Porque ahí hay personas y hay talento, seguro que sí. Pues es que ricasco, Begoña, por traernos tu conocimiento, tu formación, ¿no? Que la has puesto sobre la mesa desde el principio, ¿no? Ese valor a la formación, esa experiencia y esa actitud por la igualdad y ponerla en el centro del diván hoy. Es que ricasco, Begoña. Muchas gracias a ti.
No quería acabar este espacio hoy sin hacer una mención a las mascarillas. Es el primer diván mira. que hacemos sin mascarilla. Cuando empezamos este espacio con el objetivo de promover un empleo sano, poner a personas referentes en nuestro entorno, dar visibilidad en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, en enero del 2021 estábamos en pleno coronavirus. Las mascarillas han sido una gran aliada para poner freno a toda la expansión de la COVID, pero sin duda teníamos muchas ganas de quitárnosla, ¿no? Hemos recuperado ese sentimiento de libertad, esa cercanía en las relaciones, y ojalá ese sentimiento de libertad lo podamos llevar también a la igualdad. Tenemos, como ha dicho Begoña, un largo camino que recorrer. Tenemos muchos virus y microorganismos y micromachismos en las casas, en las calles, en las escuelas, en las empresas, que hay que detectar y entre todos y entre todas crear mecanismos y una vacuna por esa igualdad. Pues a por ello. A por ello, Begoña. Eskerrik asko.